Esta conferencia, que se titula Benjamin y Baudelaire, Tiempo de Alegoría, trata de el pensamiento de Walter Benjamin alrededor de la obra de Charles Baudelaire, que fue una de las obsesiones, digámoslo así, por simplificar un poco la cuestión, de Walter Benjamin a lo largo de toda su carrera. Explora cómo entonces la crítica literaria en la obra de Benjamin se relaciona con la reflexión filosófica y no puede separarse la una de la otra. Toca algunos de los temas que trataron los dos profesores, Jean-Luc Nancy y René Scherer, esta mañana, sobre las nociones de presente, de tiempo, bajo, digamos, circunstancias un poco distintas. El interés del crítico literario Walter Benjamin en la obra de Charles Baudelaire se remonta a los comienzos de su carrera, antes de que Benjamin obtuviera el doctorado, cuando en el invierno de 1914 a 1915 comenzó a traducir Las Flores del Mal. Benjamin trabajó intermitentemente en esta traducción durante 8 años. En 1923, finalmente, publicó sus traducciones de Baudelaire, prologadas por La tarea del traductor, que es un ensayo que hoy en día consideramos uno de sus escritos tempranos importantes. Pero el interés de Benjamin por la obra del poeta francés no se detuvo ahí. Por esos mismos años, leyó El campesino de París, de Louis Aragon, y comenzó a traducir En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, junto con Franz Hessel, y también comenzó a pensar en un proyecto de investigación que tuviera como objeto el siglo XIX y la ciudad de París como el centro de esa reflexión. Este proyecto fue tomando forma lentamente a finales de los años 20 y fue la investigación más importante a la que se dedicó Benjamin durante toda la década del 30. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Alemania a Francia, este proyecto y la vida de Benjamin quedaron truncos. Lo que hoy en día se conoce en español como el libro de los pasajes, que es, digamos, las notas que dejó Benjamin de la investigación, está compuesto por cerca de 900 páginas de citas de escritores y ensayistas, intercaladas con comentarios, con una serie de resúmenes y planes de la obra que Benjamin simplemente anotó, ¿no?, en múltiples hojitas de apuntes. El libro de los pasajes está enraizado en la filosofía de la historia. Pretendía desplegar las diversas manifestaciones culturales, políticas y sociales del siglo XIX, o, para utilizar la metáfora benjaminiana, despertarlas, como a la bella durmiente, para que adquirieran conciencia de su significación. Al despertar estas manifestaciones, las comprende como el a priori necesario para entender críticamente el presente. En otras palabras, Benjamin veía el siglo XIX como la prehistoria de su propio tiempo. El centro de esta investigación es la ciudad de París, que Benjamin consideraba la capital del siglo XIX por diversas razones. En primer lugar, París es uno de los centros de la revolución industrial y de las manifestaciones del movimiento obrero. Además, fue el lugar de las ferias internacionales y de los pasajes comerciales, esas grandes calles con techo de cristal flanqueadas por tiendas elegantes que fueron los abuelos de los centros comerciales. Ferias y pasajes comerciales son los templos de la mercancía, que para Benjamin, como para Marx, es la forma dominante de la vida social moderna. En 1855, en una de las ferias internacionales de París, por primera vez se dedicó un pabellón a la fotografía, como recuerda Uwe Steiner. Steiner es un estudioso de la obra de Benjamin. La fotografía ocupó, como la mercancía, un lugar preeminente en las reflexiones de Benjamin, pues es uno de los adelantos técnicos que, al reproducir la imagen con exactitud, transforma nuestra manera de percibir la realidad y el arte. Y estos adelantos técnicos que transforman nuestra manera de percibir la realidad y que transforman nuestra existencia es otro de los centros del pensamiento de Benjamin. El libro de los pasajes no pretendía ser una historia de París, sino una especulación filosófica sobre dicha historia. Los cambios tecnológicos, por ejemplo, son importantes no solo porque son hechos que deban notarse, porque sucedieron, sino porque alteran la experiencia del tiempo
y porque obligan a hacerse la pregunta de cuáles son las condiciones bajo las que quizás se pueda rescatar la experiencia humana en una era en la que esa experiencia se ha vuelto problemática para Benjamin. Para Benjamin, la experiencia es una cuestión que no es enteramente privada, no pertenece al sujeto individual. Es una cuestión que es al mismo tiempo individual y colectiva. Por eso la experiencia solamente puede suceder si se transmite a través de la tradición. Y la tradición tiene que ir de boca en boca. ¿Qué sucede con los adelantos tecnológicos? Entre otros con la información, que era lo que notaba el profesor Scherer esta mañana. La información no permite la transmisión de esa experiencia porque fragmenta los hechos y no permite que la gente los incorpore en su propia vida, ¿sí? ¿Qué sucede en la Edad Moderna? Hay una división fundamental entre la experiencia privada y la pública. Es decir, para Benjamin ya no hay experiencia en el sentido estricto de la palabra. Por supuesto, la investigación de Benjamin era de tales alcances y de tal complejidad que es difícil pensar en la forma en la que habría podido concluirse. Como dice Coetzee en su reseña del 2001 sobre el libro de los pasajes, es decir, sobre esta colección de notas, se trata de, y aquí viene la cita de Coetzee, una historia de indecisiones y falsos comienzos, de correrías en laberintos de archivos en una búsqueda de exhaustividad muy típica del temperamento coleccionista, de un terreno teórico cambiante y de críticas acatadas sin reservas. En otras palabras, y aquí sigo yo, la obra era una gran masa de datos y reflexiones casi imposible de organizar. Por esta razón, luego de haber escrito un sumario del material reunido hasta 1935, Benjamin decidió concentrarse en el centro del proyecto de los pasajes y escribir un libro sobre la obra y la figura de Baudelaire. ¿Por qué Baudelaire es el centro de la exploración histórico-filosófica sobre el siglo XIX? En primer lugar, los escritos críticos de Baudelaire sobre el artista moderno fueron fundamentales en la definición del concepto de modernidad. En segundo, de acuerdo con Benjamin, Baudelaire fue el primer poeta en revelar la ciudad moderna como tema para la poesía. De acuerdo con Benjamin, el libro se titularía, el suyo, sobre Baudelaire, Charles Baudelaire, un poeta lírico en la era del apogeo del capitalismo. Benjamin escribió un trozo del libro, la parte central, que terminó en 1938 y que tituló El París del Segundo Imperio en Baudelaire, y lo envió para su publicación en la revista del Instituto para la Investigación Social, que estaba financiando el proyecto. El manuscrito fue criticado por Theodor Adorno, que era miembro del instituto y era amigo personal de Benjamin. Sus críticas, las de Adorno, y las réplicas de Benjamin forman una controversia que hoy en día ya es famosa y que es una piedra de toque en los debates sobre la modernidad estética y sociopolítica. El efecto inmediato de dicha controversia fue muy importante. Benjamin decidió escribir un segundo ensayo sobre la poesía de Baudelaire que volviera a reescribir ciertos asuntos que ya había tocado en El París del Segundo Imperio en Baudelaire y que tituló Sobre algunos motivos en Baudelaire. Este ensayo es uno de los grandes ensayos sobre la poesía moderna del siglo XX. No tiene una distribución tripartita, que era lo que tenía El París del Segundo Imperio en Baudelaire, sino que está compuesta de una serie de fragmentos que están encadenados los unos con los otros y que responden también a una relación entre los conceptos histórico-filosóficos y los temas de la poesía baudeleriana. Y lograr eso en poesía es realmente difícil. ¿Cuáles son estos temas? Digo, estos conceptos histórico-filosóficos: la memoria involuntaria, la conciencia, el shock, la desaparición del aura en la obra de arte. Todos ellos dan cuenta de la transformación de la experiencia que estaban sufriendo los contemporáneos de Baudelaire y que llevaron a a escribir poesía para un público que ya no era receptivo para la poesía lírica. De acuerdo con Benjamin, la empresa estética baudeleriana no solo reproduce las condiciones alteradas de la existencia bajo el imperio del valor de cambio y de la reproducción mecánica, sino que lucha formalmente contra ellas.
La relación entre la obra de arte y las condiciones sociales de su producción no es el mero reflejo de las condiciones sociales de producción, sino el de una deliberada copia mimética. La obra de arte copia deliberada y conscientemente esas condiciones sociales, de manera que ponga de relieve el carácter artificioso de esas condiciones, ¿no? Y revelen pues el carácter artificioso de la mercancía, lo revelen como una ilusión, es decir, la estallen por dentro. En los años 30, cuando Benjamin estaba escribiendo estos ensayos, la imagen dominante de la obra de Baudelaire era la de un escritor simbolista. Baudelaire era ante todo el poeta de las correspondencias. Para Paul Valéry, que pronunció un discurso sobre Baudelaire en 1924, un discurso que Benjamin citó en Sobre algunos temas en Baudelaire en el 39, con mucha aprobación, estas correspondencias se dan en términos de un encanto poético. ¿Qué dice Valéry? Dice, en el lenguaje se mezclan recursos emotivos con propiedades prácticas y directamente significativas. El deber, el trabajo, la función del poeta consisten en poner en evidencia y en acción esas posibilidades de movimiento y encantamiento, esos excitantes de la vida afectiva y de la sensibilidad intelectual que en el lenguaje coloquial se confunden con los signos y los medios de comunicación de la vida ordinaria y superficial. Y aquí es la cita de Valéry. Así, el poema genera una serie de reverberaciones armoniosas entre los afectos y el intelecto, porque en su entraña íntima, en el poema, se corresponden el sonido y el sentido. De acuerdo con Valéry, el gran logro de Baudelaire como poeta fue precisamente acercar la poesía a la música y convertirla en un sistema de resonancias internas, y esas resonancias internas son las correspondencias. Otra versión de las correspondencias se encuentra en un libro publicado en 1933, 5 años antes de la escritura de Sobre algunos temas en Baudelaire, y que ha tenido un impacto considerable en la discusión sobre poesía moderna. Se trata de Baudelaire al surrealismo, de Marcel Reymond. Este libro presenta a Baudelaire como una de las fuentes vivas del movimiento poético contemporáneo, y esta es una cita literal de Reymond. Según el autor, Baudelaire sigue la tradición romántica y hace del acto poético una operación vital que vuelve a reunir todas las potencias espirituales del hombre. En su obra hay un sentimiento profundo de las relaciones que existen entre lo alto y lo bajo, entre las exigencias de lo inconsciente y las aspiraciones superiores. Es decir, en la obra de Baudelaire hay una conciencia de la unidad de la vida psíquica del hombre, y estas son parte de las correspondencias. Pero además, Baudelaire considera la naturaleza como un conjunto de figuras por descifrar que son la puerta de entrada al más allá espiritual que baña el universo sensible. Esto del más allá espiritual también es una cita de Reymond. Estas correspondencias baudelairianas se mueven pues en 3 niveles, dice Reymond. Una primera correspondencia entre los sentidos, ¿sí?, entre el olfato y la vista, el tacto y el oído, remite a una correspondencia entre las ideas y las imágenes de la poesía, que es esta unidad de la vida psíquica del hombre, y a su vez estas remiten a un universo suprasensible, y esas son, digamos, las correspondencias según Reymond. De manera que las correspondencias en la poesía de Baudelaire abren una secreta unidad del cosmos. Esta forma de ver las correspondencias es muy parecida a la que expuso Albert Began en su estudio sobre el romanticismo alemán y la poesía francesa, titulado El alma romántica y el sueño, y que se publicó por primera vez en 1937. De acuerdo con él, la poesía es la percepción de las relaciones entre las cosas y el espíritu, la recuperación mediante una hechicería evocatoria de, y esta es una cita literal de Began, los dones y las adivinaciones que la humanidad primitiva poseyó, pero que ha perdido. Las cimas de la vida espiritual de Baudelaire fueron precisamente estos momentos de descubrimiento de la tenebrosa y profunda unidad, como dice el poema de Baudelaire, en los que el yo se libera del tiempo. El trabajo del poeta consiste en buscar las formas que recreen esa unidad cósmica. En este estudio, Began añade un elemento que Reymond no tenía en cuenta, o no había tenido muy en cuenta en su descripción de las correspondencias.
Los momentos de comunión se dan en la obra de Baudelaire en medio de una atmósfera de los grandes días, son días de fiesta, en el sentido de fiesta religiosa. Solo pueden tener lugar en los días excepcionales, pues las correspondencias son una revelación de la eternidad, una liberación de la imperfección de la vida cotidiana, del destierro en que usualmente se encuentra el hombre gracias al dominio del tiempo. Y dice Béguin, de ahí la obsesión de Baudelaire por los relojes y la necesidad de salir de su propia vida por la inmensa prolongación de la memoria ancestral y de las vidas anteriores. Este es el fin de la cita. Benjamin reseñó el libro de Béguin a comienzos de 1939. En su análisis sostiene que el alma romántica y el sueño tiene una actitud fundamental problemática, pero que en los detalles de las interpretaciones poéticas resulta original y cautivador. El carácter problemático del libro consiste en que Béguin da cuenta de la empresa romántica de rescate de las fuerzas psíquicas del sueño, pero la plantea independientemente de la constelación histórica en la que ese proyecto se gestó. En lugar de preguntarse si el hecho de que los románticos recurrieran a la vida interior como medio de conocimiento es valioso o verdadero, como hace Béguin, habría que situar esta iniciativa como parte de un conjunto de circunstancias propias de un momento histórico determinado, el de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, que además tiene una relación con el momento presente, dice Benjamin. Que Benjamin haya hecho esta crítica no resulta extraño, pues por esos años todas sus energías intelectuales estaban dedicadas a esclarecer la constelación de elementos históricos en la que se situaba la obra de Baudelaire y a la que ésta respondía en forma activa. Precisamente el 10º apartado del ensayo de Benjamin sobre algunos temas en Baudelaire está dedicado a las correspondencias. En este apartado, Benjamin aprovecha una de las observaciones de Albert Béguin, pero le da un giro que ayuda a comprender la poesía de Baudelaire como una respuesta activa a las condiciones de existencia propias de la mitad del siglo XIX. Según Benjamin, la importancia de las correspondencias en la poesía baudeleriana no se debe a que sean una herencia de la mística, ni a que hagan uso de la sinestesia. En otras palabras, lo fundamental de las correspondencias no estriba en que se desplieguen estos 3 planos que describía Raymond, la correspondencia entre las sensaciones físicas, a las que da forma la sinestesia, que enlaza con la correspondencia entre las ideas y las imágenes y que a su vez remite a un plano espiritual más allá de las apariencias de la naturaleza, que es la herencia mística que está señalando Benjamin. Lo verdaderamente esencial de las correspondencias es que evocan con nostalgia algo irrevocablemente perdido, un tipo de experiencia que tenía elementos cultuales, de participación en un rito colectivo y que, como dice Benjamin, busca establecerse al reparo de toda crisis, busca establecerse al abrigo de toda crisis, es la cita. ¿Qué entiende Benjamin por esta experiencia que tiene elementos cultuales? Se refiere a un tipo de experiencia significativa en un plano individual, como ya había dicho, pero también en un plano colectivo, y que en una sociedad no secularizada se celebraba en los días de fiesta, días excepcionales, como señalaba Béguin, ajenos a la vida cotidiana. Y cuando habla de esta experiencia, que esta experiencia busca establecerse al abrigo de toda crisis, ¿de qué crisis está hablando? Está hablando de una serie de crisis que constituyen la existencia moderna. Por una parte, la crisis que trae consigo la secularización de las sociedades, la crítica al sentimiento religioso, pero también la crisis que trae consigo la imposición de un sistema capitalista de producción, los descalabros económicos y sociales de ese sistema que implicaron la pauperización de grandes masas de población y su concentración en los centros de producción. Y esta concentración de gente en las grandes ciudades, en los centros de producción, trajo consigo una transformación de la experiencia individual que también puede ser considerada como una crisis. La coexistencia con otros millones de personas en las grandes ciudades lleva a un aislamiento del individuo que a mediados del siglo XIX no había tenido precedentes. Benjamin retoma la idea de Béguin de que las correspondencias son días excepcionales, días de celebración en los que el hombre se libera del dominio del tiempo. Y dice que en ellos el hombre
se libera, como había dicho Weygand, por la inmensa prolongación de la memoria ancestral y de las vidas anteriores de la vida cotidiana. Pero en lugar de decir que por esa razón las correspondencias son una revelación de la eternidad, Benjamin insiste en que son apenas la memoria de esa revelación. Las correspondencias son las fechas del recuerdo, dice. El pasado murmura en las correspondencias. Ellas son el recordatorio de algo que ya no es posible rescatar. Por eso, y esta es una cita de Benjamin, solo adueñándose de estos elementos podía Baudelaire valorar plenamente el significado de la catástrofe de la cual él, como moderno, era testigo. Baudelaire no está rescatando una experiencia, Baudelaire está midiendo qué implica haber perdido esa experiencia con los poemas de las correspondencias. Aún más, Benjamin sostiene que solamente si se las pone en correlación con otros poemas de Baudelaire dedicados precisamente a la obsesión del tiempo que marca nuestra existencia de forma inexorable, nuestra existencia moderna, es posible comprender el verdadero alcance de las correspondencias. Al consuelo que brinda la nostalgia de la visión de la vida anterior, hay que oponerle la ineficacia de ese consuelo, que se materializa en los poemas dedicados a la horda de los segundos. Parte fundamental del logro poético de Las Flores del Mal es que yuxtapone los poemas que se dedican al abrigo de toda crisis con aquellos poemas que retratan la crisis. Los encuentros súbitos en medio de la multitud, las personas que ya no son capaces de devolver la mirada, la percepción del tiempo fragmentado en la que los segundos son una sucesión de momentos vacíos. La conciencia constante de esos momentos vacíos está presente de otra manera en la poesía de Baudelaire, dice Benjamin, no solo temáticamente, no solo por medio de las imágenes. Baudelaire era altamente consciente de la situación a la que se enfrentaba como escritor y por eso escribe su poesía de forma deliberada, como un trabajo práctico. Y la conciencia de Baudelaire de escribir poesía es parte de esa respuesta activa, ¿no?, a esta obsesión por los segundos, a esta conciencia de los segundos. En este pasaje, Benjamin está retomando el discurso de Valéry y, como hizo con Albert Weygand, está dándole una vuelta de tuerca. Baudelaire, sostiene Valéry, fue un poeta en el que la inteligencia crítica venía de la mano del don poético. Esta inteligencia crítica le permitió sopesar el tipo de poesía que habían escrito los románticos, sus predecesores inmediatos, y planear una poesía que fuera contraparte de la de Hugo, de la de Musset y de Lamartine. En Sobre algunos temas en Baudelaire, Benjamin cita esta idea de Valéry con aprobación, pero añade que la conciencia de la escritura en Baudelaire se contrapone, además de a sus antecesores inmediatos, además de a los románticos, a todas las circunstancias del momento histórico. Dice Benjamin, y cito, la producción poética de Baudelaire está ordenada en función de una tarea. Baudelaire ha entrevisto espacios vacíos en los que se ha insertado su poesía. Su obra no solo se deja definir históricamente como toda obra, sino que ha sido concebida y forjada de esa manera. En la sección de su ensayo dedicada a las correspondencias, Benjamin cita un poema en el cual, además de la nostalgia por una experiencia al abrigo de toda crisis, se tiene la conciencia de que este rescate es imposible. Esta conciencia se formula en términos de una resignación ante la pérdida. Se trata del soneto Recogimiento y de los siguientes versos. Mira cómo se asoman los años difuntos a los balcones del cielo con ropajes anticuados. En estos versos, comenta Benjamin, Baudelaire rinde homenaje a lo inmemorable que se le ha escapado mediante lo pasado de moda. Y esta imagen de los años ya pasados, de la experiencia que no es posible revivir en la figura de una persona vestida con ropas que ya han caído en desuso, es una alegoría de los años transcurridos. Este pasaje es quizá el único que en este ensayo hace referencia a una idea que Benjamin consideraba esencial en la composición del libro sobre Baudelaire y que solo ha quedado mencionada en los apuntes del libro de los pasajes y en una colección de anotaciones preparatorias para este libro que Benjamin escribió entre abril de 1938 y febrero del 39 y al que le dio el enigmático título de Parque Central. El Parque Central era como el sitio
de encuentro de todas sus notas sobre la alegoría en Baudelaire, pero también era la promesa del Parque Central de Nueva York, ¿sí? Es decir, de la posibilidad de migrar hacia Estados Unidos, que Benjamin no sabía si iba a ser justo en ese momento, 1938-1939. Benjamin sostuvo que Baudelaire no era un poeta simbolista, no solo porque las correspondencias en sus poemas no se refieren a un modo, un más allá espiritual, sino porque sus poemas no recurren al símbolo como forma de expresión, sino a la alegoría. Y la presencia de la alegoría se debe a la conciencia histórica de Baudelaire, que es capaz de medir las dimensiones del descalabro de la experiencia en la modernidad. Solo asumiendo en su obra poética una forma considerada como obsoleta desde la época romántica, Baudelaire fue capaz de hacer frente a lo más contemporáneo y criticar las formas alegóricas de su época, la propaganda política, los comienzos de la publicidad y el arte historicista. Uno de los apuntes de Parque Central dice: esta es una cuestión que debe reservarse hasta el final. ¿Cómo es posible que una forma aparentemente tan extemporánea como la alegoría haya tenido un lugar tan preeminente en la obra poética más importante del siglo XIX? La respuesta que Benjamin se estaba guardando para el final del libro, que nunca escribió, puede entreverse en otras anotaciones de Parque Central. En primer lugar, solo utilizando una forma pasada de moda era posible hacer una crítica a lo moderno. En segundo lugar, Baudelaire utilizó la alegoría porque ella saca a los objetos de los contextos en los que normalmente se encuentra. A menudo la alegoría desmiembra esos mismos objetos, los parte en trozos y toma un trozo de ese objeto para acoplarlos con otros trozos y darle un sentido ajeno a ella. Y todo eso es evidente en la construcción alegórica. Esto implica una violencia sobre esos objetos que, como dice Benjamin, Baudelaire ejercía con furia, pues esa furia era aparentemente necesaria para irrumpir en el mundo contemporáneo y demoler sus estructuras aparentemente armoniosas. Perdón, esa furia era necesaria para irrumpir en el mundo contemporáneo y demoler sus estructuras aparentemente armoniosas. Al referirse a estructuras armoniosas, Benjamin está hablando de las estructuras del mundo burgués del siglo XIX que se creían inamovibles. Otra anotación de Parque Central dice: un factor importante de la idea de eterna recurrencia es el hecho de que la burguesía ya no se atrevía a concebir un desarrollo futuro del sistema de producción que ella misma había puesto en marcha. Es decir, ese tiempo es percibido como algo que es eternamente recurrente y estático porque no se puede concebir un desarrollo distinto del capitalismo, que el capitalismo desemboque en otra cosa, ¿no? Sino que eso se convierte en una especie de statu quo. Y una cita más del Parque Central: el concepto de progreso debe fundarse sobre la idea de la catástrofe, que las cosas sigan siendo como son, que obedezcan a un statu quo, es la catástrofe. En el mundo capitalista, que es el mundo contemporáneo a Benjamin y a nosotros, el concepto de eterno retorno da cuenta de la conciencia reificada de la mayoría de sus miembros, que son incapaces de imaginar otro estado histórico de las cosas. Es más, ese eterno retorno implica también la persistencia de todas las crisis que trae consigo ese sistema. La alegoría baudeleriana, que se inspira en las fantasmagorías del lujo capitalista, en el triunfo del desarrollo técnico y en las promesas de la revolución social, rompe con la ideología que ha dado origen a estas fantasmagorías, la del capitalismo avanzado. Esta idea del eterno retorno da cuenta de otra condición del orden capitalista. La forma fundamental de ese orden es la de la mercancía. La lógica del valor de cambio tiende entonces a dominar todas las relaciones humanas. El consumidor es el tipo social que surge bajo estas condiciones. Su templo, para mencionar la metáfora de Benjamin, es el pasaje comercial o el centro comercial, en nuestro caso, y solo puede ver los objetos a través de las gafas del precio.
Podría decirse, con una inversión de términos que era cara a Benjamin, que las cosas entrenan a los seres humanos para apreciarlo todo bajo la forma del valor de cambio. La mercancía entrena a los seres humanos. Bajo estas condiciones, el tiempo también adquiere un valor cualitativamente igual. El tiempo se convierte en homogéneo, se convierte en intercambiable. ¿Sí? Se convierte en tiempo de trabajo al que se le asigna un precio determinado.